Koinonia en sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo. Cápsulas de interés general. Entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonia en sintonía. Comenzamos. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros un día más aquí en Koinonia en sintonía y también en la programación de Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Esperamos sus preguntas, sus comentarios, todas las aportaciones que ustedes puedan dar a este programa a través de la línea telefónica al 608-3652. Yo soy Lulú Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, y también les invito, por supuesto, a que se hagan presentes a través de los diferentes medios de comunicación que tenemos. Uno es la radio, por supuesto, en la 800 AM, en la cual la gran mayoría de nuestros de los fieles de Tijuana es por donde nos sintonizan, pero también estamos a través de internet en www.tjcatólico.com, donde podemos llegar pues más allá de nuestras fronteras. Les invitamos a nuestras redes sociales. En Twitter aparecemos como Koinonia Radio, en el canal de YouTube Koinonia Radio Oficial, y también en Facebook para que puedan poner sus comentarios sobre toda la programación. Estamos como Koinonia Informa o Koinonia Radio. En cualquiera de las dos ustedes pueden encontrarnos. El día de hoy, según nuestro calendario litúrgico, estamos a 9 de junio del año 2015 y estamos en la 10ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos a San José de Anchieta. También tenemos las intenciones del Santo Padre para este mes de junio. La intención general es para que los inmigrantes y los refugiados encuentren acogida y respeto en los países a donde llegan. También la intención misional es para que el encuentro personal con Jesús suscite en muchos jóvenes el deseo de ofrecerle la propia vida en el sacerdocio o en la vida consagrada. Y hablando de esta intención del Santo Padre, pues vamos iniciando las noticias precisamente con la juventud. El Santo Padre Francisco, en su encuentro con los jóvenes allá en Sarajevo, dio algunos consejos para que estos no caigan en la miseria espiritual. Una larga caminata que el Papa Francisco quiso bendecir y apoyar, lanzando unos mensajes a los jóvenes. Canta y camina, decía el Santo Padre, en la noche del sábado al domingo. 100,000 jóvenes recorrieron 27 kilómetros desde la localidad italiana de Macerata a la de Loreto, donde se encuentra el santuario de la Virgen de Loreto. Precisamente era la edición número 37 de la peregrinación tradicional hasta este santuario mariano. El Papa pues animó a los jóvenes enviando un mensaje desde Sarajevo en la tarde del sábado, en la que les habló del significado del caminar, y también les pidió a los jóvenes pues permanecer quietos ante las preocupaciones para que ellos no se corrompan, porque inquietarse solamente nos deprime y nos hace tomar decisiones equivocadas, decía el Santo Padre. Si caen deben de levantarse, porque, dice el Santo Padre, existe la misericordia de Dios y se puede recomenzar todos los días. También el Santo Padre tuvo un encuentro con los jóvenes, y esto ya en Sarajevo. Les decía, si ustedes buscan contenidos sucios en internet, pues corren el riesgo de perder su dignidad. Vamos a ver esta nota. El Papa usó este curioso medio de transporte para ir a su encuentro con jóvenes en Sarajevo. No es tan rápido como el Papa móvil, pero cumple su misión. Dentro lo recibieron 800 jóvenes ortodoxos y católicos, aunque muchos más siguieron el encuentro desde fuera. Prepararon varias actuaciones para el Papa, como esta original versión de la Sinfonía de Beethoven. Un católico y una ortodoxa le explicaron cómo las dos comunidades trabajan juntas para ayudar a su país. Después, el Papa decidió dejar a un lado el discurso que tenía preparado y les propuso responder a sus preguntas. Uno de los participantes le pidió consejo sobre cómo usar Internet.
Francisco desafió a las televisiones a hacer programas que mejoren a las personas y preparen para la vida, pero pidió a los espectadores que sean responsables. Aprendan a elegir scegliere los i programmi, programas. responsabilità nostra. Esa es nuestra responsabilidad. Se io vedo che Si veo un programa que no me non mi fa ayuda, bene, que derrumba mis valores, mi butta giù i valori, que me hace mi fa vulgar, diventare volgare, aunque yo anche sea nella vulgar volgarità, y esté sucio, anche nelle sporcizie. debo cambiar de Io canal. devo cambiare canale. Dijo que con el uso de Internet ocurre algo parecido. Hay que aprender a evitar lo que nos impide ser mejores personas. Se tu, Si tú, che sei joven, giovane, vives pegado al vivi ordenador attaccato al computer e diventi y te haces schiavo del esclavo del computer, ordenador, pierdes tu tu libertad. perdi la libertà. E se tu nel Y computer, si con el nel ordenador computer buscas contenidos sucios, cerchi i programmi sporchi, pierdes tu tu dignidad. perdi la dignità. Vedere televisione, usare il Ver computer, televisión y ma per usar le el cose ordenador, belle, le cose pero grandi, para cosas le buenas, cose che cosas ci fanno grandes, crescere. cosas que nos Antes de hagan irse, el Papa saludó mejores. personalmente a algunos y salió a un balcón para ver a quienes habían seguido el encuentro desde fuera. Antes de hablarles, lanzó unas palomas de la paz. Tutti siamo fratelli, Todos somos tutti hermanos. adoriamo un unico Dio. Todos tenemos un único Dios. Mai Que no haya separación separazione entre fra noi, nosotros. fratellanza e Fraternidad unione. y unión. Adesso Después de un largo día en Sarajevo, por fin el Papa partió hacia el aeropuerto. Su avión estaba esperando para llevarlo de regreso a Roma, en un vuelo que duraría menos de 2 horas. Y antes de irnos a la pausa, vamos a presentarles esta nota sobre las 7 preguntas acerca de la nueva encíclica que ya está teniendo mucho revuelo y ya están muy expectantes para poder recibirla y leerla, del Santo Padre Francisco, que habla acerca del medio ambiente. Vamos a ver esta cápsula. Durante meses, Francisco ha estado preparando una encíclica sobre ecología y el respeto de la creación, un documento que no ha sido publicado y ya ha levantado algunas críticas. Recogemos las 7 preguntas básicas para entender lo que está pasando. ¿Qué es una encíclica? Una encíclica es simplemente una carta escrita por el Papa. Sin embargo, tiene gran solemnidad porque está dirigida a los obispos y a todas las personas de buena voluntad. Es el principal documento de enseñanza papal. ¿Por qué son importantes? Los papas se comunican oficialmente a través de escritos o documentos. Es importante porque concreta la doctrina católica sobre una cuestión específica. Normalmente representa un momento de especial solemnidad, de seriedad doctrinal. Con este documento el Papa dice: esto es lo que creo, esto es lo que la Iglesia debe hacer. Intenta comunicar algo que marcará su pontificado. ¿Cada cuánto tiempo se publica una encíclica? Depende de su autor. Él lo decide. La primera encíclica fue escrita por Benedicto XIV y se publicó en el año 1740. Desde entonces se han publicado más de 300. Juan Pablo II escribió 14, una cada 2 años de pontificado aproximadamente. Benedicto XVI publicó 3 en los casi 8 años como papa. Francisco publicó por el momento solo una encíclica sobre la fe. ¿Cómo se llamará la próxima encíclica? La próxima encíclica se llamará Laudato Si, alabado seas. Se trata de una frase del Canto de las Criaturas de San Francisco de Asís, en donde alaba a Dios por los dones de la creación. Hablará sobre ecología natural y también humana. vivere a più stretto Vivir en estrecho contacto con la natura naturaleza, come fate voi, como lo hacéis vosotros, implica non solo implica no solo el respeto de la misma, ma anche l'impegno sino a también el compromiso de contribuir concretamente per eliminare gli para eliminar sprechi los di derroches de una una sociedad società que che tiene cada tende vez sempre más più a scartare beni descartar ancora bienes utilizzabili que aún se pueden e che si utilizar possono donare y que se pueden a donar a quanti quienes sono nel pasan bisogno. necesidad. Es lógico, no puede haber tierra, no puede haber techo, no puede haber trabajo si no tenemos paz y si destruimos el planeta.
Il nostro tempo non può disattendere la questione ecologica, che è vitale per la sopravvivenza dell'uomo, ne ridurla a questione meramente politica. Li reduciría a una cuestión meramente política. Ella en efecto tiene una dimensión moral que toca a todos, de modo que nadie pueda ¿Por qué genera controversia? La mayor parte de la encíclica no generará controversia, ya que está comúnmente aceptado que el cuidado del medio ambiente es necesario. Sin embargo, revelará la postura del Papa en cuestiones delicadas como el cambio climático y pedirá a los gobiernos una implicación mayor. El cardenal Peter Turkson ha sido uno de los colaboradores que ayudó al Papa a redactar el documento. Algunos críticos quieren recordarnos que fuimos al seminario para salvar almas y no para meternos en estas cuestiones. Pero se trata de ver los informes y cómo para la mayoría de los expertos el clima está cambiando. Esa es la batalla. ¿Ofrecerá Francisco un enfoque innovador sobre la ecología? Sí y no. De las centenares de encíclicas publicadas, ninguna se ha centrado exclusivamente en la ecología, aunque Juan Pablo II y Benedicto XVI ya hablaron ampliamente sobre la cuestión, especialmente del cambio climático. Hace más de 25 años, Juan Pablo II dijo que la degradación de la capa de ozono estaba alcanzando niveles críticos. Benedicto XVI fue apodado el Papa Verde y la Pontificia Academia de las Ciencias urgió a los gobiernos a poner medios para frenar las emisiones de dióxido de carbono. ¿La encíclica provocará cambios? Con la publicación de la encíclica, el Papa Francisco pretende invitar al debate antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de París, prevista para el próximo mes de diciembre. Yo creo que algo influirá. La gente tiene su agenda y sus ideas, pero diría que influirá por el mero hecho de que ya antes de ser publicada esté generando debate en diferentes partes, tanto fuera como dentro de la Iglesia Católica. Las respuestas a todos estos interrogantes se darán a conocer cuando se publique la encíclica. Será el próximo jueves 18 de junio. Koinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en sintonía. Continuamos. Estamos de regreso en Koinonía en sintonía. Gracias por estar con nosotros. Tenemos algunos eventos a los cuales queremos invitarles. Ya saben, para los jovencitos, hombres y las mujercitas también está ya próximo tanto el Previda Religiosa 2015 como también el preseminario. Recuerden que el preseminario es del 20 al 24 de julio ya de este año, en un mes aproximadamente, un mes y unos días. El seminario menor es quien será el encargado de recibir a los jóvenes allá en el Cerro Colorado, varones que hayan terminado secundaria, preparatoria y universidad o estén cursando y estén por terminarla. Va a iniciar el 20 de julio a las 10 de la mañana. Si ustedes desean más información para asistir a este preseminario, pueden ingresar a la página www.seminariotijuana.org o al teléfono 684-2822, 684-2822. Hazli o sé sacerdote, preseminario 2015. Y para las mujeres está el Previda Religiosa 2015, descubriendo la alegría de seguir a Jesús. Inicia el viernes 10 de julio a las 5 de la tarde y termina el domingo 12 de julio a las 4 de la tarde. Es para quedarse. Inicia el viernes por la tarde, se quedan ahí sábado, domingo amanecen y se van hasta después de la celebración eucarística. Después de las 4 de la tarde es para jovencitas de 15 años en adelante. Lugar en la Casa de Cuna Troncoso. Ahí las esperan con una recuperación de 50 pesos. Es necesario llevar Biblia, cuaderno y artículos personales. También pues su sleeping bag o cobijas. Ustedes pueden ingresar a Facebook con Previda Religiosa Tijuana. Ahí van a poder encontrar más información acerca de este encuentro, de este momento para hacer un discernimiento vocacional. Vamos con más información y ahora vamos a presentarles una cápsula acerca de, ayer les hablábamos sobre las supuestas profecías que nos han dado. Ahora vamos a hablar
¿Qué es el fin de los tiempos y cómo debemos entenderlo? Si hay que entenderlo con cierto temor o con pensamientos un tanto apocalípticos, pero va más allá de crear y de provocar el miedo. Más bien es algo realmente serio, el fin de los tiempos. Vamos a ver esta cápsula. Le saludo y le platico que hoy hemos preparado para usted un tema dificultoso y también un tema interesante. Es el fin de los tiempos. Pero antes debo agradecerle sus diversos comentarios que hace usted favor de poner en nuestra página de internet www.vericreer.com. Muchas gracias. Gracias también por los comentarios que pone en YouTube. De veras, gracias por esto. Bueno, hablemos de este tema del que le decía que es dificultoso, entre otras cosas porque hay confusión. Hay quien piensa que es lo mismo el fin de los tiempos que el fin del mundo, y no es igual. Y hay quien considera que el fin de los tiempos o el fin del mundo es el juicio final. Son tres conceptos diferentes. Hoy le entregamos de el fin de los tiempos. Una investigación seria, desde la perspectiva teológica, cristiana, católica, desde el magisterio de la Iglesia. ¿Qué es lo que se nos dice de lo que será el fin de los tiempos? Mire. Suele identificarse equivocadamente el concepto de los últimos tiempos con el de fin del mundo. Esto se debe a que la palabra último evoca lo postrero y más remoto, y a que en Occidente prevaleció la interpretación postagustiniana que no se explicaba la concreción de que Jesucristo fuera a reinar por 1000 años en este mundo. Los primeros padres de la Iglesia concebían los últimos tiempos como el periodo de purificación que precede al retorno glorioso de Cristo, quien volverá para derrotar al mal y reinar en el mundo por un periodo de tiempo amplio. No se trata, pues, del fin del mundo, sino de la renovación del mundo, del fin de los tiempos de la Iglesia y de las naciones, que será sustituido por el triunfo del reino de Cristo. En este sentido, los últimos tiempos son el periodo de la siega, donde el trigo y la cizaña son separados después de haber crecido juntos a lo largo de la historia. Son la purificación global antes del retorno de Cristo, el final de la historia humana como la conocemos hasta ahora, antes de que el mundo y la naturaleza humana sean completamente renovados, cumpliéndose así el designio original de Dios. El texto del Evangelio, como no la ha habido, ni la habrá jamás, referido a la gran tribulación, infiere claramente que la historia humana continuará después de los últimos tiempos y que una purificación de este tipo no volverá a suceder. Según el Apocalipsis, el juicio final y definitivo se dará, sí, al final de la historia humana, pero la parusía o retorno glorioso de Jesucristo se coloca al inicio de un largo periodo de paz y de bienestar universal que es inaugurado por la condescendiente aparición del Señor de la historia al final de la gran tribulación, purificación global que sella los últimos tiempos. En sentido amplio podemos estar seguros de que los últimos tiempos comenzaron ya con el retorno de los judíos a la tierra prometida, hecho que fue profetizado cientos de años antes de Cristo por el profeta Ezequiel. Lo que falta conocer es cuándo comienzan los últimos 7 años de este periodo, los de la gran tribulación descrita por los profetas Daniel, Isaías, Zacarías, por los evangelios sinópticos y por San Pablo. En efecto, acontecimientos recientes y la guerra de 1967 dan la certeza de estar viviendo ya los últimos tiempos en sentido amplio, quedando únicamente por determinar el sentido estricto, es decir, el comienzo de la gran tribulación, comúnmente conocida como la Semana de Daniel, en la que un día corresponde a un año.
Continuamos, gracias por estar con nosotros. Antes de continuar con nuestro programa, vamos a darles también la indicación de que el día de hoy pues tuvimos, más bien darles una pequeña reseña de lo que el día de hoy vivimos en el aniversario del padre Jeffrey. El día de hoy a las 7 de la tarde estuvimos en la celebración eucarística del padre Jeffrey, quien es nuestro director, pero también queremos saludar a los presbíteros Alfonso López Mena y al padre Antonio Plasencia González, que también el día de hoy estuvieron celebrando aniversario sacerdotal. En especial ponemos el acento en el padre Jeffrey David, porque es nuestro director y también es parte de esta estación Koinonia Radio, pero felicitamos a todos aquellos que hayan tenido algo especial que celebrar. También una cena que la comunidad Koinonia dio en celebración también para el padre Jeff. Así que muchos saludos y muchas felicitaciones. Vamos a continuar, vamos a poner esta cápsula, vamos a presentarles esta cápsula sobre el tránsito de San José. ¿A qué se refiere? El Señor San José, esposo de la Santísima Virgen, murió, también fue ascendido al cielo, lo recogió un ángel. ¿Cómo sucedió este momento también importante y que poco conocemos del tránsito de San José? Vamos a ver esta cápsula. Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros. Profundicemos en la figura de San José. El mes de marzo es el mes dedicado a San José. El día 19 de marzo se celebra su fiesta, San José, esposo de la Virgen María. Le voy a entregar enseguida un video hecho a partir de un texto de la tradición. Se llama Relato de José el Carpintero o Historia de José el Carpintero. Es un texto muy interesante en el que Jesús le hace a San José una serie de promesas en el momento en el que tiene lugar el tránsito de San José o el regreso de esta tierra al cielo. Le invito también a que visite el sitio dedicado a San José en nuestra página de internet www.vericreer.com, donde dice San José nuestro santo patrono, y allí le invito a que descubra más videos, más artículos, comentarios y testimonios de San José. Conozcamos pues este texto muy bello, las promesas que el Señor le hace a José antes de morir. En un extraordinario texto de la tradición, de nombre Historia de José el Carpintero, Jesús le promete a José, durante su tránsito al cielo, lo siguiente: a todo hombre que cuide de hacerte sus ofrendas el día de tu aniversario, yo le bendeciré y le retribuiré en la congregación de los primogénitos. Y al que haya dado alimento a los indigentes, a los pobres, a las viudas y a los huérfanos, y les haya distribuido el fruto de su trabajo el día que se celebre tu memoria, te lo entregaré para que tú lo introduzcas en el banquete de los 1000 años. Y a todo el que haya tenido cuidado de hacer sus ofrendas el día de tu conmemoración, yo le daré el 30, el 60 y el 100 por 1. Y el que escriba tu historia, tus obras y tu partida de este mundo, y las palabras salidas de mi boca, lo confiaré a tu custodia por todo el tiempo que permanezca en esta vida. Y cuando su alma abandone su cuerpo y tenga que dejar este mundo, yo quemaré el libro de sus pecados, y no lo atormentaré con ningún suplicio el día del juicio, y haré que atraviese sin dolor ni quebrantos el mar de fuego. Todo lo contrario de lo que le ocurrirá a todo hombre duro y codicioso que no cumpla lo que está prescrito. Y aquel al que le nazca un hijo y le ponga el nombre de José, yo haré que en su casa no entre el hambre ni la peste. Koinonia en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonia en sintonía.
Continuamos. El tema de hoy en Coinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros a través de Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Gracias a todos los que a esta hora de la noche están con nosotros en Coinonía en Sintonía. Soy el Padre Israel Ángeles y desde luego les llevo los temas de editorial hoy. De manera especial, una situación que no habíamos tenido tiempo de revisarla, pero hoy la pongo sobre la mesa, como hacemos con los temas de Coinonía en Sintonía. Guerras y tráfico de armas, la hipocresía de algunos potentes de la tierra, dijo el Papa Bergoglio al regreso de su viaje a Bosnia y Herzegovina en el vuelo de regreso a la ciudad de Roma. Un artículo publicado por el vaticanista Andrea Tornielli en el Vaticano habla sobre el tema y claro que no lo íbamos a dejar pasar aquí, donde le llevamos siempre los temas candentes y temas importantes para el cristiano católico. Y bueno, fue durante el sábado pasado que el Papa Francisco habló sobre el tráfico de armas y sobre los que fomentan las guerras en 3 ocasiones. Sus palabras representan tanto en el texto escrito de la homilía como en otras 2 intervenciones improvisadas, retoman y profundizan algunas alusiones que ya había hecho en el pasado. El punto es que hablando sobre la paz como el proyecto de Dios, que fue propiamente el eslogan, el contenido, el mensaje de su presencia en Bosnia y Herzegovina y de manera especial en Sarajevo, ciudad símbolo de convivencia entre religiones y etnias diferentes, que era lo que de alguna manera trató de enfatizar y de remarcar el Papa Francisco, pero también de guerras fratricidas en las que los cristianos perseguían a otros cristianos y en las que los cristianos perseguían a los musulmanes y viceversa. Este es un poco parte de la historia en la que hay que situar la visita del Papa Francisco y que ya se esperaba que el tema de la paz, el tema de la guerra, el tema de la convivencia entre cristianos y otras denominaciones religiosas serían ejes importantísimos para la lectura del mensaje del Papa Francisco. ¿Qué dijo el Papa? El Papa dijo que incluso en nuestro tiempo la aspiración a la paz y el compromiso para construirla chocan con el hecho de que en el mundo hay numerosos conflictos armados. Es una especie de tercera guerra mundial combatida, dijo, a pedacitos, y en el contexto de la comunicación global se percibe un clima de guerra. Las palabras sobre la tercera guerra mundial en pedacitos no son nuevas. El Papa Bergoglio ya había utilizado la misma expresión por primera vez durante el verano del año pasado. Si no mal recuerdo, fue en el vuelo de regreso a Corea del Sur, cuando dijo: hay quienes buscan y quieren crear y fomentar este clima deliberadamente, en particular los que buscan el enfrentamiento entre diferentes culturas y civilizaciones, y también los que especulan sobre las guerras para vender armas. O sea, no era, a mí en lo personal me parece que es cierto. Hay que poner el énfasis porque la prensa internacional y algunos medios se hicieron bastante polvo de las afirmaciones que el Papa Francisco había dicho. Pero por eso traemos a colación aquí que no era una novedad lo que él dijo al regreso de su viaje a Sarajevo. Ya, vuelvo a repetirlo, en el regreso de Corea del Sur había hablado sobre la situación de la venta de armas. Ciertamente, la afirmación de esta ocasión es mucho más tajante, habla de hipocresía, como vamos a verlo un poquito más adelante, y bueno, el punto es que el Papa Francisco, citando a los que buscan el enfrentamiento, parecía incluir no solo a los fanáticos fundamentalistas, como es la visión o la realidad de algunos de los musulmanes, sino a los que tratan de recubrir de contenidos ideológicos ciertos intereses económicos. O sea, en pocas palabras, se habla en el discurso de la paz, pero por debajo del agua están los grandes emporios, las grandes estructuras de ventas de armamento. Y eso es lo que dice el Papa, eso se llama hipocresía.
es decir, los que especulan con las guerras para vender armas. Casi al final del viaje a la capital de Bosnia y Herzegovina, el Papa Francisco respondió a algunas preguntas que le hicieron algunos chicos en el centro diocesano juvenil que lleva el nombre de Juan Pablo II. En esta ocasión dijo un poco de esta respuesta, repitió las cosas que dijo antes, pero todos hablan de paz. Dijo, algunos potentes de la tierra hablan cosas hermosas sobre la paz, pero por debajo venden armas. Eso fue contundente del Papa Francisco. Dice, yo espero, hablándole a los jóvenes, de ustedes honestidad, pero honestidad entre los que piensan, los que sienten y lo que hacen. Las tres cosas juntas, lo contrario se llama hipocresía, dijo el Papa Bergoglio. Es importante resaltar en estas palabras la alusión a los que hablan hipócritamente de la paz, continuó, pero en realidad no la construyen. Especulan con las guerras, venden a escondidas armas. Estas palabras dan cuerpo a preguntas como ¿por qué y cómo han logrado, por ejemplo, tener tantas armas las milicias del así llamado Estado Islámico y de conquistar un territorio tan vasto, y no solamente por la cuestión del Estado Islámico, sino por el daño que se está haciendo a etnias y de manera concreta la persecución de los cristianos? ¿Quién les abastece de estas armas? ¿De dónde las obtienen? ¿De dónde las sacan? Entonces, a veces el Papa Francisco ha puesto el dedo en la llaga sobre el discurso de lo que se ha llamado, como los especialistas en este tema, la famosa tecnificación de la paz. O sea, construir una paz técnicamente, de alguna manera, muy en la línea diplomática, muy en la línea discursiva, pero en las estructuras, en las venas capilares, no hay una incidencia concreta. Y ese fue, de alguna manera, lo que sí es raro, que grandes emporios de televisión y de medios de comunicación no hayan tenido como titular la afirmación del Papa Francisco. Sobre todo, hay que decirlo, en los Estados Unidos, no, al parecer un poquito muy leve se habló sobre este caso. Estas preguntas tal vez habrían que hacérselas a diferentes países de la zona, tal vez incluso aliados de Occidente. Para concluir, uno de los periodistas que hizo preguntas durante el breve vuelo de regreso a Sarajevo, a Roma, se refirió al mismo argumento. Siempre hay hipocresía, respondió el Papa, y por esto dije que no es suficiente hablar de paz, hay que hacer la paz, construirla. Una imagen que utiliza mucho el Papa Bergoglio para el tema de la paz es que es una cuestión artesanal. Los que solo hablan de la paz y no hacen la paz están en contradicción. Los que hablan de paz y favorecen la guerra, dijo el pontífice, por ejemplo, con la venta de armas, son hipócritas. Es así de simple. En cuanto a los precedentes, basta recordar las palabras de Francisco con el periodista Enrique Serment, publicada en el periódico La Vanguardia del pasado 12 de junio del 2014. Descartamos a toda una generación para mantener un sistema económico que ya no se sostiene, dijo el Papa Bergoglio, un sistema que para sobrevivir tiene que hacer la guerra, como siempre han hecho los grandes imperios. Pero puesto que no se puede hacer la tercera guerra mundial, entonces se hacen guerras locales. ¿Y esto qué significa? Que se fabrican y se venden armas, y de esta manera los balances de las economías idolatras, las grandes economías mundiales que sacrifican al hombre al pie del ídolo llamado dinero, dijo el Papa Francisco, obviamente se sanan. Estas frases provocaron las reacciones, desde luego, de Economics, que llegó a definir al Papa como calificativo de leninista. Así que bueno, hasta ahí el editorial de hoy. Gracias por habernos sintonizado. Como siempre agradezco a nuestra productora y conductora de Koinonia en Sintonía, Lulú Calzada, y a todo el equipo de esta. Que tengan una excelente noche. Bendiciones. Koinonia en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural,
100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Platicando con Betty. Si necesitas platicar con alguien, este programa es para ti, compartiendo temas de actualidad, confrontándolos con el Evangelio. Platicando con Betty, domingos de 3 a 4 de la tarde por Koinonia Radio 800 AM. Sintonízanos y platiquemos juntos. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Koinonia Radio 800 AM, imagen católica en Tijuana. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Son las 11 de la noche con 40 minutos y la temperatura ambiental registrada es de 19 grados centígrados. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonia en sintonía. Continuamos. Estamos de regreso en Koinonia en sintonía después de haber escuchado la editorial de Padre Israel Ángeles. Interesante como siempre y agradecemos la aportación que da a este programa Koinonia en sintonía. Tenemos más información para compartir con ustedes y les presento una siguiente nota. Fíjense que el cuerpo incorrupto del Padre Pío podría exponerse en el Vaticano durante el jubileo. La Iglesia en Italia baraja la posibilidad de exponer durante el Jubileo de la Misericordia en el Vaticano el cuerpo incorrupto de San Pío de Pietrelcina, un santo especialmente querido en todo el mundo. Recientemente el diario, un diario de allá del Vaticano, señaló que el cuerpo del Padre Pío sería trasladado a Roma para el jubileo convocado por el Papa Francisco. Hasta la fecha el Vaticano no ha confirmado nada, pero los rumores apuntan a una posibilidad de exponerse este cuerpo a partir del próximo 10 de febrero, miércoles de ceniza del año jubilar, que comenzará el 8 de diciembre de este año 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción, y se extenderá hasta el 20 de noviembre del año 2016, que será la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Actualmente el cuerpo del Padre Pío de Pietrelcina descansa en el santuario de San Giovanni Rotondo, donde cada año recibe la visita de miles de peregrinos. Así que pues esperaremos la fecha indicada, próximo miércoles de ceniza, próximo año, febrero 2016, para tener pues la seguridad de que el cuerpo del Padre Pío será expuesto en el Vaticano, el cuerpo incorrupto del Padre Pío. Vamos a continuar con más información. Ahora vamos a conocer el santoral para este día, a quién celebramos, a quién festejamos. Este es el santoral para hoy. El santo es aquel que, siendo humano como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el santoral de hoy. San Efrén. Poco sabemos de su niñez. Nació en Nícibe de Mesopotamia, la actual Irak, por el año 306. Parece ser que le encomendó el santo obispo Jacob que abriera una escuela en la que se enseñase sobre todo la Sagrada Escritura. Allí Efrén dio comienzo a escribir sus famosos Carmina Nicebina. Efrén salvó la ciudad de Nícibe del saqueo y muerte amenazada por el rey persa Sapor. Efrén se puso en oración y pidió fervorosamente por la ciudad, y la noche anterior al saqueo
el Señor envió una tal cantidad de insectos a los soldados sitiadores que les obligó a huir precipitadamente. En Edesa fundó otra escuela bíblica que grandemente influyó en toda la región. Hasta los más ignorantes citaban las Sagradas Escrituras, pues las conocían de memoria. El encuentro con San Basilio fue de gran provecho espiritual. Efrén sobre todo es poeta, un inspiradísimo poeta como pocos han existido en toda la historia de la humanidad. Tiene preciosos comentarios a la Sagrada Escritura. Por sus signos a la Virgen, bien ha merecido el título de cantor de la Virgen Inmaculada. La caridad ardía en sus entrañas. Dio cuanto tenía para los pobres. A pesar de ser simplemente diácono, hará el oficio de sacerdote, de obispo y de papa, ya que su influjo en la iglesia de su tiempo no fue superado por nadie. Santamente voló al cielo el 373. Otros santos de hoy: Primo, Feliciano, Pelagia, Vicente, Tecla y Ricardo. Y vamos a presentarles la siguiente cápsula desde el pulso de la fe, la influencia que tiene Satanás en nuestras vidas, en este mundo, cómo es que actúa, cómo es que obra, pero si es que nosotros le permitimos. Vamos a ver la cápsula. Gracias por sintonizarnos en vericreer.com. Hoy queremos presentarle un tema de demonología, tratando de dar respuesta a la pregunta de muchos, que es: ¿qué tanto puede el demonio influenciar en la conducta de los seres humanos? ¿Satanás conoce acaso nuestros pensamientos? ¿El diablo sabe lo que nosotros vamos a hacer? Sabemos que es el padre de la mentira, sabemos que es el tentador, sabemos que es el príncipe de este mundo, sabemos que su obra del mal es muy evidente en tragedias, en crímenes, en situaciones de la vida cotidiana. Pero en lo que se refiere a cada uno de nosotros en lo individual, oiga, ¿qué poder tiene el demonio para influenciarnos? Mire, esto es lo que hemos investigado a partir, claro, de fuentes serias. Esto es lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice sobre la influencia de Satanás en los seres humanos. Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Y ya nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros este día martes. Muchas gracias. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Agradezco en los controles técnicos a Josué Cázares y a todos ustedes la preferencia a esta programación de Koinonia Radio. Les dejamos, como es costumbre, con las efemérides para este día.
Estas son las efemérides para hoy, 9 de junio. 1812. Nace Johann Gottfried, co-descubridor del planeta Neptuno. 1974. En la ciudad de Madrid, España, muere el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1967. Un año antes, en 1966, se le concedió el Premio Lenin de la Paz. Entre sus creaciones destaca Hombre de Maíz, que muchos catalogan como su obra maestra. El santoral para hoy es Efrén, Ciro, diácono y doctor. Estas fueron las efemérides para hoy, 9 de junio. Esto fue Coinonía en Sintonía, una producción de Coinonía Media. Ahora has quedado en sintonía con los eventos, noticias y reportes más interesantes de nuestra Arquidiócesis de Tijuana. Contamos contigo en la siguiente emisión. Gracias por tu compañía. Somos más que un programa de radio. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.